El tema del día de hoy es Hesíodo y su obra La Teogonía. Antes de todo lo que vamos a ver, primero vamos a identificar a qué corriente literaria pertenece Hesíodo y toda la gama de sus obras. Hesíodo perteneció al clasicismo griego. ¿Qué quiere decir esto? Clasicismo significa primera manifestación de la literatura universal. El clasicismo se inició a partir del siglo X antes de Cristo. Es por eso que nosotros decimos, es una obra clásica, es una película clásica. ¿Por qué? Porque es lo primero que se creó, lo primero que se inventó. Y de ahí tomamos como referencia para decirlo que esa cosa o eso que acabamos de ver es un clásico. Además de esto, en el clasicismo griego lo que se dio fue el florecimiento intelectual. Quiere decir que empezaron a aparecer autores, personajes de amplia capacidad intelectual, eran muy inteligentes, eran capaces de inventar cosas nuevas, de pensar, de razonar, de analizar, de ponerle un significado a cada cosa, ¿no? Entonces ahí empezaron a aparecer los primeros filósofos, los primeros literatos, entonces de esa manera es como la educación ha ido avanzando desde tiempos antiguos y tanto en el ámbito de las letras, de las artes y de las ciencias. Todo ello ha formado una gran expansión que la conocemos hasta nuestros días. Durante el clasicismo griego también se ha generado una influencia en la literatura y todo ello es a través de que ahora, con la cultura moderna que tenemos, todo lo antiguo, todo lo clásico es un ejemplo a seguir. Entonces, para los modernistas o para la cultura moderna, se podría decir, o para los contemporáneos, siempre van a tomar como referencia lo clásico. Características del clasicismo griego. Aquí es donde existe la armonía y el equilibrio y lo que se busca es llegar a una perfección. Entonces todos los artistas, los literatos, los filósofos buscan la armonía y el equilibrio entre las cosas que ellos hacen porque ellos lo que quieren es que el resultado final sea perfecto. Ellos tienen un culto a la razón, acá predomina la inteligencia, ¿no? La razón, el raciocinio, el análisis, y lo único que ellos buscan, tanto los filósofos como todos los artistas que comprende el clasicismo griego, es explicar todo, explicar el porqué de las cosas. Entonces a eso se dedicaron en ese tiempo. El antropocentrismo, ¿qué significa? Significa que ellos, los antiguos griegos, creían que el hombre era el centro del mundo, era el centro de todo, era el centro de todas las tierras, que el hombre estaba por sobre todas las cosas. Eso significa antropocentrismo. Luego ellos también tenían una idiosincrasia, o sea, una idea de lo que es el fatalismo. ¿Qué quiere decir? Para ellos el fatalismo es el destino. Esto quiere decir que cada ser humano está marcado por un destino, que tiene un principio y tiene un final, y que por más de que tú intentes evadir a tu destino o evitar que te pase algo malo, igual te va a pasar porque eso ya está señalado en tu línea de vida como parte de tu destino, y que nada ni nadie va a hacerte cambiar. Si intentas cambiar ese destino, lo más probable es que te estés acercando tú mismo a tu final. Entonces a eso se refieren con fatalismo. Representantes de la época jónica, o sea, de la época antigua, de la época del clasicismo, tenemos los principales géneros literarios que son la épica, la lírica y la narrativa, ¿no? Con respecto a estos géneros, a ver, ya hemos visto información sobre Hesíodo, vamos a pasar al siguiente gráfico. Este es el oráculo. Como bien acabo de explicar, eh, los antiguos griegos creían mucho en el fatalismo y por ello iban al oráculo. El oráculo es un lugar donde ellos consultaban su futuro, consultaban su destino. Entonces ahí había unas personas, como se podría decir que eran hechiceros, magos, brujos, los cuales le adivinaban el futuro. Y es de este destino fatal ellos no podrían escapar. Representantes de la época jónica, dijimos, en la épica se encuentra el autor Homero, que es un autor antiguo griego,
con sus obras conocidas como la Ilíada y la Odisea. Hesíodo, que es el autor del cual estamos hablando ahora, con su obra La Teogonía, donde vimos el tema anterior del origen del cosmos, y los trabajos y los días. En la parte lírica, ¿qué es la lírica? Es los cantos que antiguamente se solían captar a modo de poemas, de poesías. Eso es lírica. El Safo, que escribió Oda a Afrodita, un canto a la diosa del amor Afrodita. Píndaro, que empezó a cantar estos cantos olímpicos, ¿no? Cantos en honor a los dioses del Olimpo o al territorio del Olimpo donde se congregaban los dioses. La narrativa, acá encontramos al autor Esopo, que muchos de ustedes deben conocerlo por las fábulas de Esopo, ¿no? Entonces, desde ese tiempo es de donde se han creado estas fábulas, no es que esto es de ahora, sino ya viene de la antigua Grecia. Todos los cuentos que nosotros conocemos y que pertenecen a las fábulas de Esopo, eso existió desde tiempos antiguos en Grecia. Tenemos por consiguiente que Hesíodo viene a ser un poeta griego de origen campesino y al que le decían o se le conocía con el nombre de poeta del campo o de la tierra. Se dice que probablemente nació en el año 700 a.C., porque generalmente no se conoce la fecha exacta de los hombres antiguos y se conocen algunas leyendas acerca de su vida, ¿no? O sea, lo que contaba el pueblo en esas épocas, algunos fragmentos o lo que se transmitía de manera oral, de generación en generación. Entonces alguien que sabía sobre Hesíodo se lo contaba a otro y este se lo contaba a otro y así hasta que al final llegaron a la conclusión con todo este teléfono malogrado de historia, se podría decir, que Hesíodo probablemente nació en el año 700 antes de Cristo. Su obra más realista, su obra es mucho más realista y menos fantástica que la de Homero. Homero es un autor que escribe cosas fantásticas, como mitos, leyendas, cosas que de repente no están en la imaginación de la persona. Hesíodo también lo hace, pero con un toque más realista, de algo que tú te pones a pensar y tal vez podría haber sido cierto, ¿no? Él representa la épica didáctica. ¿Por qué? Porque todo lo que él escribe tiene un fin. O sea, el fin es educar a la población. ¿Educar de qué forma? Educar moralmente. O sea, las obras que él compone es para que la gente reflexione en sus actitudes. ¿Qué cosa ha hecho mal? ¿Qué cosa ha hecho bien? Entonces, para que tengan una reflexión moral. Gracias a las obras de Hesíodo conocemos mucho más acerca de la mitología griega, o sea, de los mitos de la antigua Grecia. La Teogonía, que es una de las obras más importantes de Hesíodo, vamos a ver aquí, acá tenemos a Hesíodo, pasamos ahora a ver lo que es la obra de la Teogonía. Esta obra es donde Hesíodo expone la genealogía de los dioses, ¿no? De cómo se originó el mundo, quién engendró a quién y al final qué dios se encarga de tal fenómeno de la naturaleza, qué dios es el dios del tiempo, el dios del mar, el dios del viento, la diosa del amor, el dios del amor, todo ese tipo de cosas lo escribe en la Teogonía, escribe el origen de estos dioses, la clasificación de estos dioses, la categoría de los héroes, de las heroínas, todo esto está comprendido aquí. El título fue puesto en el siglo III a.C. por los filósofos de la antigua Alejandría. Se divide en 1022 versos y su estructura es la siguiente, está dividida en 5 partes. La primera parte es proemio, donde habla de la representación y de la alabanza a las musas. ¿Por qué empezamos con la parte de las musas? Porque para que alguien comience a contar o comience a cantar, como se le llamaba antes, cantar una historia, siempre invocaban a las musas, porque las musas eran inspiración para ellos. Por esa razón las tenían que llamar primero para que les dé sabiduría y ellos puedan contar o cantar una buena historia. Luego tenemos la cosmogonía, donde nos explica el origen del universo, toda esta parte donde
nos habla de que primero era el caos y del caos recién surgió Gea, que es la tierra, y Gea quiso a una persona que sea igual a ella y entonces se engendró a Urano de esa manera, ¿no? Nos explica el origen de la tierra. La teogonía, donde narra las 4 generaciones de los dioses, ya cuando el caos engendra a la tierra, de ahí ya empiezan las divisiones de dioses, ¿no? Empezamos con Cronos y Rea, que son hijos de Gea y Urano. En tiempos antiguos solían casarse los hermanos, entonces eso era como que tenía que, básicamente eso tenía que ser obligatorio porque el poder de la sangre era primordial en ese tiempo. Entonces, en la teogonía, en la tercera parte, nos narra las 4 generaciones de dioses. Erogonía, donde ya pasamos a los héroes, ¿no? Acabamos de hablar de los dioses y ahora nos va a presentar el catálogo de los héroes griegos. Dentro de los héroes más reconocidos se encuentra Aquiles, Héctor, entre otros, ¿no? Nuevo Proemio. Aquí tenemos el catálogo de las heroínas griegas, la representación femenina de los héroes, ¿no? Ahora vamos a continuar ya con la resolución de los ejercicios del libro, página 149. Aquí tenemos un fragmento en el cual en la parte inferior nos ha dado palabras para completar. Están en desorden, nosotros vamos a tener que ordenarlo y algunas de ellas se repiten. Entonces, conforme vamos leyendo, vamos a analizar. La teogonía, recuerden que en esta obra nos explica el origen del cosmos, lo que vimos en la clase anterior. En primer lugar existió el caos. Primero fue el caos. Y del caos surgió Geo, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habían en la nevada cumbre del Olimpo, porque si ellos son dioses, lógicamente los dioses se encuentran en el Olimpo. En el fondo de la tierra de anchos caminos existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva a todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. Del caos surgieron Erebo, que y la negra noche, o sea, la también conocida como Nix. De la noche a su vez nacieron, el éter y el día, y los alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo. Gea alumbró primero al estrellado Urano, con sus mismas proporciones, para que la contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a las grandes montañas, deliciosa morada de las diosas, las ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al estéril Piélago de agitadas olas, el Ponto sin mediar el grato comercio. Luego, acostada con Urano, alumbró a Océano de profundas corrientes, a Ceo, a Crío, a Hipeirón, a Japeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Nemóside, a Febe de Áurea, coronó y a la amable Tetis. Después de ellos nació el más joven, llamado Cronos, de mente retorcida, el más terrible de los hijos, y se llenó de un intenso odio hacia su padre. Dio a luz a los cíclopes. Los cíclopes son estos monstruos gigantes que tienen solamente un ojo, de soberbio espíritu, a Brontes, a Esteropes y al violento Arges, que regalaron a Zeus el trueno y le fabricaron el rayo. Estos en los demás eran semejantes a los dioses, pero en medio de su frente había un solo ojo. Cíclopes era su nombre por eponimia, ya que efectivamente un solo ojo complete
redondo, completamente redondo, se hallaba en su frente. El vigor, la fuerza y los recursos presidían sus actos. También de Gea y Urano nacieron otros 3 hijos enormes y violentos cuyo nombre no debe pronunciarse: Coto, Briareo y Giges, monstruosos engendros. 100 brazos informes salían agitadamente de sus hombros, y a cada uno le nacían 50 cabezas de los hombros. Sobre robustos miembros, una fuerza terrible poderosa se albergaba en su enorme cuerpo. Entonces, con estas palabras vamos a completar todos los espacios que están en rojo. Todo esto va a ser, para completar todo esto, se van a tener que guiar del video de la clase anterior. Ahora pasamos a las siguientes preguntas. Página 150. ¿Quién representó la épica didáctica en los festivales griegos? Lo acabamos de hablar en la explicación anterior. Épica didáctica, la persona que quería que su cuento o todo lo que él hacía tenga un final didáctico, un final educativo, para educar moralmente a la gente. Quiere decir que la finalidad era que tenga un mensaje moral, un mensaje para la sociedad. Eso es lo que buscaban todas las obras de este personaje. Por eso se le conoce como épica didáctica. Entonces, ¿quién fue el representante de este tipo de obra? El autor del cual estamos hablando en primer lugar, Hesíodo. 2. ¿Quién representó la épica heroica en los festivales griegos? Si hablamos de épica didáctica, estamos hablando de Hesíodo, y la contraparte de Hesíodo es un personaje que mencioné hace unos instantes, el llamado Homero, que también es un representante de la literatura griega. Se podría decir que es experto en escribir o en contar, en narrar historias de fantasía y que tiene que ver con el heroísmo. 3. ¿De qué trata la obra Teogonía? Es lo que acabamos de ver hace un instante, ¿no? En donde nos explica el origen del universo. En las alternativas nos dice de las guerras entre griegos y troyanos, no, de esto se trataban las obras de Homero. De la mitología griega, efectivamente, es lo que acabo de decirles hace unos instantes, de la mitología, de los mitos de la antigua Grecia, cómo se originó el mundo, quiénes son los dioses, entonces todo eso pertenece a la historia de Grecia. De la generación de los reinos griegos, esta parte ya es más, se podría decir que viene más adelante, ¿no? No es exactamente de lo que trata la teogonía. De la vida de Hesíodo, no, porque Hesíodo no plasma su vida en esta obra, sino él está contando otras historias. De los festivales griegos, tampoco, por lo tanto la alternativa es la B, nos habla de la mitología griega. ¿A qué se denomina clasicismo? Dijimos que el clasicismo era la primera manifestación de la literatura griega. Vamos a ver si es que hay una alternativa parecida. Efectivamente, la tenemos en la E, primera manifestación de la literatura universal. Aquí se originó, mediante la corriente literaria del clasicismo, se origina la literatura griega y por ende, como este va a ser un ejemplo para todo el mundo, por lo tanto se le conoce como literatura universal. Pasamos a las siguientes preguntas. Dice, busca 7 palabras en la siguiente sopa de letras. Aquí tenemos un cuadrito de sopa de letras, no nos está diciendo exactamente qué palabras deben estar ahí, pero por lógica yo entiendo que se refieren a palabras que están dentro del contexto de la historia que estamos explicando, ¿no? De los dioses, de los autores, de todo ese tipo de cosas. Entonces, las que yo he encontrado es Hesíodo, ninfas, Tártaro, Cronos, Teogonía, Caos y Océano. Hesíodo, quien es el autor, las ninfas, quienes son seres especiales que existían en esa época, los tártaros también, que eran malvados, Cronos, que es el dios del tiempo, Teogonía, que es la obra de Hesíodo, Caos, que es el origen de todo el mundo, y Océano, que es uno de los hijos que engendró Gea,
para seguir gobernando, para que el mundo siga avanzando y siga creciendo, ¿no? Entonces, con todo eso que acabo de dictar, esos nombres, simplemente tú vas a tener que buscarlos y encerrarlos y colorearlos, lógicamente. A ver, adivinanza de Hermes. Si tu reloj está funcionando es gracias a mi poder. Si al día y noche mando, adivina quién puedo ser. Entonces, si nos está hablando del tiempo, se está refiriendo a Cronos, lógicamente. Completa los casilleros para saber algo de Hesíodo. Si yo me doy cuenta, básicamente aquí podría ser él, ¿no? Él. Aquí no me ubico bien, generalmente los apodos o si está diciendo él, se debe tratar de algún apodo, ¿no? Ningún sobrenombre. El padre de... No, aquí no cabe padre. El padre del... Aquí definitivamente es él, porque no puede haber otra cosa antes de la L, ¿no? Porque no puedes decir al, il, ol, ul tampoco. Entonces acá tendría que ser él, porque dice para saber algo de Hesíodo, sobre quién era Hesíodo, ¿no? Él, anteriormente nosotros le pusimos un sobrenombre a Hesíodo, dijimos que era el poeta del campo, entonces efectivamente todo eso encaja aquí, el poeta del campo. Pasamos al siguiente esquema, el cual ustedes van a tener que completarlo. Vamos a completarlo en esta oportunidad. El clasicismo, ¿qué era el clasicismo? Lo acabamos de decir, la primera manifestación de la literatura universal. Entonces completamos todo eso aquí. ¿Cuántos versos tenía la obra de la Teogonía? Tenía 1022 versos. La estructura estaba estructurado en 5 partes. ¿Cuáles eran esas 5 partes? Proemio, teogonía, erogonía, cosmogonía, etc. Entonces todo eso lo vamos a encontrar en lo que yo acabo de mencionar anteriormente. El autor de la Teogonía, Hesíodo. Corriente. ¿A qué corriente literaria perteneció? Perteneció al clasicismo. Aquí nos indica división de alguna de las estructuras de la obra, se podría decir, de la Teogonía, el cual lo vamos a encontrar en la página, lo vamos a encontrar en la página 154. Aquí está lo que nos está pidiendo, ¿no? Cosmogonía, que nos habla del origen del universo. Esta es la división de la obra La Teogonía. Teogonía, que viene a ser las 4 generaciones de dioses griegos. Erogonía, que viene a ser el catálogo de los héroes. Y luego tenemos el segundo proemio, el catálogo de las heroínas, ¿no? Ahora vamos a identificar las partes. Dice del universo, acá vendría a ser origen del universo, porque eso decía en el esquema anterior. De héroes, acá sería catálogo de héroes, aquí sería catálogo de heroínas, acá sería primeros dioses. Las 4 generaciones de los dioses griegos vendría a ser aquí. Entonces todo ello lo he encontrado en la página 154. Aquí está bien organizado para que puedan completarlo. Y la parte de verificando el aprendizaje sí la van a responder ustedes con todos los datos que ya les he dado. Recuerden volver a escuchar el audio desde el principio porque ahí está toda la respuesta de esta parte de la página 153. Solamente prestenle atención y marquen la respuesta. Luego de ello van a tener ustedes un video de instrucciones donde les voy a explicar cómo me van a mandar esta tarea. Lógicamente se ha creado una página de Facebook donde se va a colgar este video y luego ustedes en la parte de mensajería van a tener que enviarme las fotos del llenado del libro hasta todo el tema que hemos avanzado desde la página desde la página 149 hasta la página 153. Se supone que la página 153 la van a completar ustedes según lo que yo acabo de mencionar, según lo que he dicho anteriormente. Entonces de esa manera completan y me envían la foto del llenado del libro
a la parte de mensajería de la página de Facebook que se los voy a enviar en las instrucciones.